Venga, 1, 1, 2, 3. Bienvenidos. Lo hemos dicho a la vez. Sí. A Maruja, dime. Episodio 2. 2. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal tu semana? Empezamos así. Sí, venga. Tan directo, vale. Pues mi semana bien, la verdad. Además, como que los últimos días estoy como más... Estoy intentando como tener más energía, tener como una actitud más echada para adelante. Porque, o sea, es que justo hace unos días hay una chica en TikTok Sí. que es como una especie de Yados versión femenina que se llama My Awake. Y entonces ella tiene mucho esa cosa de despierta. Lo gracioso de ella es como que está todo el rato gritando. Entonces sus vídeos empiezan de no puedes, no sé qué, no sé cuánto. Es lo más, la verdad. A ti te encantan estos vídeos así como más alocados, como la chica del café que se lo tiraba todo Sí. en la mesa y se Sí. tiraba los hielos, que a mí me generaba una ansiedad cada vez que me lo enseñabas horrible y a ti te encantaba. A mí me encantan. Y además es que yo creo que, a ver, que seguro que tiene un trasfondo turbio esta señora, de repente. Hombre, lógicamente. Y seguro que tiene ya o está empezando a hacer un negocio, no he investigado, pero seguro que la tiene verdad una es que membresía sí, de como anual. cursos para... Seguro. Pero bueno, ella es como que te dice en plan, si la gente no encaja con tu energía, cambia de gente. Y te lo dice gritando. Y la verdad es que es lo más, ¿eh? No la Pero conozco, bueno, no esto tengo el seguro gusto. que luego envejece fatal porque se descubre alguna movida turbia. Pero bueno, de No pasa momento nada. me hace genuinamente gracia, la verdad. Bueno, mientras que te haga gracia. Así que es como que estoy en ese mindset. Me encanta decir mindset, es también... Sí, vamos, Estoy como... es que estás empezando a ser ya jamás creí que serías Sí, tú. estoy en esta fase porque siento que o haces Fuck. algo por cambiar las cosas o no cambian. Fuck. Es que es real. Realmente. Es que es verdad, es verdad totalmente. A mí en mis redes sociales ha aparecido más otro tipo de contenido. Más chill. Hannah Montana. Ah, ¿Qué te voy a decir? Soy solo una chica. yo todavía no he visto lo que es el documental. Bueno, Yo tampoco. es como una especie de especial por el Sí. 20 aniversario y tal, pero... Es como si fuese un reencuentro. También sale Selena Gómez y hablan de todo También he el visto que sale cotilleo. Chapel Roan. ¿Ah, sí? Que ¿Y no qué sé... pinta? Yo creo que eso mismo se preguntará ella porque es como... O sea, si acaso, no sé, es que no representa, o sea, no tiene ningún tipo de relación con Disney aparte. Ninguna. También sale la podcaster esta, ¿cómo se llama? Alex Russo. Cooper. Casi. ¿Cooper? Sí, que tiene un podcast que se llama Call Her Daddy. Ah, vale. Que Sí, por sí, lo sí. visto ella era súper fan de Miley Cyrus. Bueno. Es hija de un magnate de la comunicación allí en Estados Unidos. Ella se hizo famosa con el podcast. Se mudó al lado de la casa de Miley Cyrus. Está en el especial, sale presentando el especial y todo esto lo ha contado Miley Cyrus al principio de... ¿Qué? Está un poco obsesionada, ¿no? Es que eso decía ella, dice, estoy empezando a tener miedo de Alex Cooper. ¿Qué? A ver si le va a tener envidia. Hilando. ¡Ella! Pivotando, que fue la palabra del episodio anterior. Pivotando, pero no, aquí hilando. Aquí hilando. Absolutamente. Es verdad, Pues nos hemos seguramente. pivotando. ¿Quién no va a tener envidia de Miley Cyrus ahora mismo? Bueno, yo no, pero... Hombre, Digo en ese mundillo. dentro de ese mundillo, pues seguramente mucha gente, porque al final es una mujer que coge estas cosas de My Awake, pero las apropia, se las acoge muy... mucho mejor. Sí, lógicamente. Y la verdad es que se nota que es una tía que ha pasado por muchas cosas y ahora mismo está en un momento vital mucho más agradable en todos los sentidos. Total. A mí me ha sanado verla así. O sea, es que no sé cómo explicarte. El reconectarse con... Con todo. A ver, estaba claro que necesitaba romper para ese momento de transición, Ya. pero también es bonito reconciliarse con el pasado. Yo creo que es... En realidad yo creo que el especial de Hannah Montana es especial Miley Cyrus como icono. Efectivamente. Porque, yo también lo pienso. Porque al final ni sale Emily Osment, ni sale no recuerdo qué se llamaba. Michelle Musso. Sí. Algo así, ¿no? Porque el otro es el... O sea, A sale ese el creo que que hacía de Jason, que no sé sí. cómo se llama el actor. El hermano sí está. Y el que hacía de Rico, que tampoco sé cómo se llama el actor. Ni idea. Pero ese también creo que Esos está. dos Por lo están que he porque visto de adelantos y tal. Que lo veremos y ya juzgaremos, Sí, pero así como estamos efectivamente. hablando de lo que se ha visto en redes sociales. Sí. Pero bueno, vamos un poco a avanzar con el tema del episodio. Vamos a poner la intro. Maruja, dime,
un podcast de Dani Mora y Alexandra Tous. Cine. Vale. Voy a abrir mi cuaderno, que tengo aquí todo. Tengo los posibles títulos de este episodio. Ah, vale. Aquí, que tenemos que decidir. Pero mira, aquí tengo mi inicio. Yo tenía que hablar de Hannah Montana. Es que tenía que hablar de ella. Que yo lo último que quiero decir sobre esto es que para mí a mí me ha curado el reencuentro, pero por el hecho, o sea, el documental por el hecho de que cuando ella rompió con todo, a mí me destrozó. O sea, yo como niña era como, ¿pero por qué? Claro, no entendía todo este proceso que tenía que pasar y tal. Yo quería que volviese a... Y ahora que ha vuelto desde ese lugar tan guay, que ella está feliz, que no sé, me hace mucha ilusión por Miley. Así que nada de envidiosas. Yo, en mi caso, la verdad es que siempre, o sea, he apreciado cada fase de ella y de hecho, pues yo en este caso, cuando ella sacó Bangers, el momento más Sí. loco, entre comillas, de ella, yo tenía 13 años y claro, para mí era como que, o sea, a mí siempre me ha fascinado, pero como que no entendía la polémica detrás. Y es que en realidad luego si miras ahora en perspectiva las cosas que hacía, algunas sí, pero por ejemplo, momento twerk, momento salir de fiesta, en realidad no es como Ahora, algo tan loco, pero era como, porque nunca se había hecho producto de eso. O sea, siento bueno, que nunca. de un personaje de Disney, o sea, de una niña que ha crecido a ojos de todos. No sé, siento que el caso de Miley Cyrus es súper especial y súper específico en ese sentido. Es como que pasas de ser una niña Disney a hacer twerking con el Ya. tipo este que no me acuerdo ni cómo se llamaba en los MTV Awards, creo que Ah, fue. el Robin Thicke. Sí, eso. Sí. ¿Sabes? O sea, es que son imágenes muy impactantes. Sí, pero a ver, piensa, por ejemplo, también a nivel generacional también estaba Selena Gómez, Demi Lovato, que digamos compartieron el mismo camino. Bueno, un A poco ver, distinto. no, pero me refiero como Sí, estrella infantil sí, eso a total. adulto. Y a ver, obviamente cada una es muy distinta a la otra, la verdad. O sea, creo que ninguna lo ha sabido sobrellevar del todo bien lo que No, es la situación. no, pero tampoco creo. Es que no había psicólogos, que esto lo decían tanto Selena Gómez como Ariana Grande, me parece. Yo creo que la que mejor lo ha llevado ha sido Ariana Grande. Bueno, no lo sé. Habría que preguntarle Bueno, ahora, justo ahora. pero yo creo que ha sido por cosas externas que le han pasado en su vida, Ya, como pues la muerte prematura de su pareja. sí. Bueno, pareja, Expareja, pero sí, da igual. la pareja de su vida, Sí. el momento concierto, el atentado. Yo creo que, o sea, lo de Ariana es más una cuestión de contexto ajeno a su etapa Ujú. Nickelodeon. O sea, yo creo que ella Desgracias guarda un ajenas. buen recuerdo, o sea, en contraposición a lo mejor a Janet McCurdy, Sí, que nada que ver, no, pero yo creo que literal. particularmente Ariana sí que a lo mejor ha sabido llevar mejor esa transición, pero porque yo creo que la gente no la reconoce tanto, que sí, obviamente, pero no es como Hannah Montana, Ya, no no la es reconocían tanto por su papel como exacto, personaje, aparte porque no sino, era la protagonista ni claro, siquiera. ya, sí, sí, no sé. Bueno, Temón, temón, ¿no? Y tenemos. uy, bastante jugosito, Sí. porque vamos a hablar de la envidia, Ujú. que yo creo que es, bueno, es justo lo primero que en realidad te voy a preguntar, Sí. y es que si tú te consideras envidiosa. Pues lo he estado pensando hoy haciendo la cama, porque digo, vamos a hablar de esto, Voy a dar una una vuelta. vueltecita, y, y para nada. O sea, Para nada. siento que no. Pero ni Mm, siquiera envidia de esta de envidia sana, porque hay como diferentes tipos de envidia. ¿Tú crees que es verdad que existe la envidia sana o una especie de envidia Yo, motivadora? yo creo que hay una envidia como diluida, ¿sabes? Como si fuese pasadita por agua. ¿En qué Que sentido? si es una envidia dura, una envidia que estuve haciendo research, y es que al final la envidia viene como del dolor, de la frustración porque alguien ajeno a ti tiene algo o ha conseguido algo que tú no tienes. Ujú. Entonces siento que si esa frustración es súper arraigada, súper dura, súper tal, no es igual que si a ti te ha tocado un viaje en un sorteo a Ámsterdam, no lo sé, Ya. ¿sabes? Y digo, ay, qué envidia que Dani se va a Ámsterdam, tal.
O qué envidia esta chica que me sale en TikTok que tiene unos abdominales que flipas y hace 5 dominadas seguidas sin Hmm. cansarse. Siento que en ese sentido sí que hay distintos tipos de envidia. ¿Tú? Mm, yo creo que sí que existe, pero es que en realidad no es envidia, es una especie de admiración. O sea, yo diría en realidad que como tal no existe la envidia sana, porque, o sea, tener envidia per se es algo como negativo. Mm. Entonces sí que yo creo que existe ese sentimiento de admirar a alguien que lo puedes interpretar como una especie de envidia sana, pero es que yo creo que no. O sea, genuinamente no existe. O sea, no puedes envidiar a alguien de una manera positiva porque siempre vas a anhelar algo que esa persona Ujú. tiene. Sí, es que, bueno, pues con eso estoy súper de acuerdo porque la envidia siendo que es una evolución negativa de esa admiración, ¿sabes? Como esa admiración con toxicidad, con enfado, con ira, Sí. incluso con tristeza. Hmm. Siento que es un poco eso, pero también siento que sí que tiene que haber una parte de esa envidia que puede ser transformadora. O sea, estuve reflexionándolo sobre todo ayer bastante y leyendo un poquillo y tal, y la envidia tiene como un papel súper relevante en nosotros, en la evolución en general, como que había un estudio de unos chimpancés que tienen como un sentido de la justicia súper arraigado. Saben lo que es justo y lo que es injusto. Y lo que mide el baremo para saber si una decisión ha sido justa o no es la envidia de esos chimpancés. Es decir, si hay 6 plátanos Hmm. y hay 2 chimpancés y uno tiene 4 y el otro tiene 2, el que tiene 2 siente envidia y se come al chimpancé opuesto porque no es justo, ¿sabes? Es como que siento que sí que tiene cierto poder, pues eso, transformador según de dónde venga la envidia. Ya. O sea, como de búsqueda de justicia, por así Un decirlo. poco. O sea, porque yo creo que también la envidia nace de que hay otra persona que o bien ostenta directamente o da la sensación de que presume, ¿no? En plan, Total. quiere decir, tú no envidias a alguien que a lo mejor es mucho más reservado en ese sentido, o al menos no a priori. O sea, Ujú. yo, por ejemplo, hay un concepto en la cultura japonesa que se llama Enryo, y es básicamente ellos creen mucho en esta idea de la armonía social. Entonces, gran parte de lo que se critica de la cultura japonesa, de que son como muy demasiado educados, demasiado cortés, y al final eso hace que muchas veces la comunicación se vea como interrumpida, parte de de esa búsqueda de armonía social. Entonces ellos como que tienen esta concepción de que si tú, por ejemplo, deseas algo, no lo debes manifestar como directamente. Ya. Entonces, no sé si eso es como la solución a la envidia, porque yo creo que la envidia encontraría otras formas de salir a relucir, ¿no? Aunque la gente, imagínate, un escritor de, no sé, top ventas, súper famoso, en la cultura japonesa él intentaría no desmeritar lo que ha logrado, sino, por así decirlo, restarle importancia. Sí. En cambio, en otras culturas no es como que ostentaría, pero pues tampoco lo ocultaría ni lo Ujú. escondería, ¿sabes? Es que creo que ahí me parece súper interesante, pero tiene un papel súper importante el respeto por la otra persona. O sea, siento que tienen en consideración más las situaciones y las emociones de los otros de manera paradójica, porque son como sociedades muy cerradas a las Hmm. emociones, a exteriorizar, etcétera, etcétera, pero precisamente por eso siento que lo tienen más en consideración, precisamente porque no son conscientes de lo que le está pasando a esa otra persona. Me parece muy interesante porque en contraposición con la cultura española, Justo te es iba a que decir que se suele decir que España es como un país de envidiosos y no total, sé qué hay de cierto en ello. como que los franceses, es que me lo apunté porque me pareció súper interesante el español. Esto lo decía Camilo José Cela. ¿Mm? Decía, el español arde en el fuego de la envidia, como el anglosajón que se quema en la hoguera de la hipocresía, y el francés se consume en la llama de la avaricia. Hola. Ujú. Unamuno decía que la envidia era como la íntima gangrena española. Borges decía que los españoles lo tenemos como súper arraigado, que cuando algo es súper bueno es envidiable.
¿Sabes? Que hasta en el lenguaje lo tenemos presente. Me parece súper interesante cada vez que hablamos de algo como indagar sobre el impacto que tiene en nuestro día a día, y es verdad que yo no lo había pensado, pero sí que lo tenemos súper, súper presente de alguna manera. Somos muy conscientes de lo que puede suscitar algo en los demás a nivel de envidia. Mejor cállate esto porque puede provocar la envidia de tal, o no sé. ¿Tú te consideras una persona envidiosa? Mm, Yo es que sí que creo que es un sentimiento natural. Entonces, no me considero una persona envidiosa, pero pues seguramente puntualmente habré sentido envidia. Aunque yo en realidad yo no lo interpreto tanto así, sino como una sensación de comparación constante. O sea, al final como me juzgo tanto a mí mismo, me comparo constantemente y en realidad no considero que tenga envidia, sino que en realidad es como un por qué ellos sí y yo no. Pero yo no creo que lo proyecte hacia otras personas. Sino como más hacia Hacia mí ti. mismo, me culpabilizo a mí mismo y digo, madre mía, es que soy un desastre, ¿por qué no hago esto, esto y esto? ¿O por qué no estoy logrando antes estas cosas? Entonces yo diría que no soy envidioso como tal, pero pues supongo que al final esas comparaciones constantes también nacen de la envidia, creo, en Ya. cierto modo. Y creo que estamos en un punto con las redes sociales, Instagram, tal, que es muy fácil compararse. Que ese Sí. sentimiento de envidia, es que al final es lo que tú dices, nace Mm. de eso. Es mucho más fácil que aparezca, de alguna manera, ¿no? Yo no lo siento tanto así, o sea, no me suele pasar. Siento que es una cosa más de admiración, porque me pasa sobre todo eso, cuando veo a alguien que tiene unos hábitos súper guays o que tiene la vida ahí cogida por, yo qué sé, Ha cogido el toro por los cuernos. totalmente, que lo lleva todo súper bien, que digo, joder, qué guay esta persona, ¿sabes? Ojalá poder adquirir esos hábitos o adquirir esa manera de ver la vida o esa actitud cuando alguien tiene una situación, que esto me pasa mucho, cuando conozco a alguien que tiene una situación muy complicada, por lo que sea, pero mantiene una actitud y una perseverancia increíble, eso lo admiro tanto que sí que siento que es transformador, pero no Pero porque siento que o va sea, tú lo desde la has dicho envidia, porque es admiración. total. Pero siento que hay una fina línea, ¿eh? Por esto que estamos hablando, sí que siento que hay una fina línea entre la admiración y la envidia. Sí, porque al final es el foco de tu atención. Total. Entonces, puede ser que en un momento dado lo utilices de manera positiva para tú impulsarte, digamos, a ti mismo, o de repente estés en un momento más bajo de tu vida y esa admiración digas, mierda. Ya, total. Es que yo creo que también depende del lugar en el que te encuentres, porque la envidia al final es un pecado capital en el cristianismo, en la mitología estaba súper presente, que si quieres te cuento así un poco lo que Hombre, estaba pues indagando. cuéntame, hombre. Em, la envidia estaba tan presente en las emociones más primitivas de las personas que en mitología, tanto griega, evidentemente, como latina, hay una diosa que es envidiosa. En la mitología griega es una mezcla entre Némesis y Tono, y en la mitología latina, romana, es directamente envidia, envidia. Tiene un papel súper importante. De hecho, en mitos que conocemos todos, como el de Narciso y Eco, la envidia tiene un papel fundamental, que no sé si recuerdas el mito. El de Narciso. Uh-huh. Es lo de que se mira en el reflejo del Sí. río y bueno, no sé, o sea, no sé muy bien de dónde nace, pero se obsesiona Uh-huh. con su imagen, ¿no? Pues en esta historia, efectivamente, la diosa envidia tiene un papel muy importante porque esta diosa nace de un poco de la venganza, del deseo de venganza, de aprovecharse un poco de la desgracia ajena, ¿no? Es como que se alimenta de eso. Y Entonces en... es una especie de demonio, ¿no? Más que un dios o Pero, diosa. sí, pero es una diosa. O sea, Mm, se considera una diosa dentro de la mitología. qué Igual, curioso. sí, Porque, o sea, igual, lo que es el alma, digamos, de este dios es que es per se malo. sí, efectivamente. O sea, hay otros que tienen sus grises, véase Zeus,
bastantes grises. Muchos grises, un montón de grises. Pero en teoría sí que pues puedo entender que sea un dios por lo que representa, pero En ¿y ya? este caso, O sea, es que nace de algo negativo, entonces... pero intrínseco yo creo, a la realidad humana, ¿no? A las emociones humanas. Siento que quizás sea por eso que era tan importante representarla. Y precisamente en este mito tenemos a Eco, que es una ninfa que encandila a todos con su voz. Tiene una voz preciosa y como que te deja hipnotizado. Y Zeus, que era muy pillo, Júpiter en este caso, porque estamos hablando de mitología romana, latina, utilizaba a la ninfa Eco para distraer a Hera mientras él hacía sus cosillas con otros hombres y mujeres de la mitología, ¿no? Él tenía sus amantes y no quería que Hera se enterase, muchas, la verdad. de todo, y no quería que Hera se enterase. Entonces, para distraerla, cogió a la ninfa Eco y dijo, tú cántala, háblala un rato, era una charlatana la ninfa, y Hera se quedó hipnotizada con ella, y mientras tanto pues Zeus hacía sus cositas. Claro, porque esa ninfa Eco no es lo de que repetía, o esto ya es otro mito distinto. Es que esa es la consecuencia. Ah, vale, bueno, entonces no te interrumpo, continúa. La cuestión es que Hera se entera, se da cuenta, dice, anda, este se piensa que yo soy tonta. Y lo que hace es castigar, en vez de castigar a Zeus, a Júpiter, que sería lo más lógico, castiga a Eco. Anda, mujer contra mujer. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Y lo que hace es obligarla, castigarla, quitándole la voz, lo que tiene más preciado, y condenándola a repetir solamente la última parte de las frases, de aquellas palabras que diga el opuesto. Entonces, si yo tengo una conversación con Eco, pues lo último que puede decir es lo último que yo he dicho. Efectivamente, eso es lo que le pasa. El eco, eso es. Y la cuestión es que esta pobre ninfa se enamora de Narciso, que Narciso era súper bello, guapísimo, también tenía a todos enamorados, pero era muy vanidoso, era un borde, de hecho, y fue súper malo con Eco y un desagradable. La cuestión es que no solo pasó con Eco, sino que le pasó con muchas otras ninfas y otros muchos personajes de la mitología, y una de ellas rezó a la diosa Envidia. Una de las ninfas. Una de las despechadas. Estaba despechada. Dijo, este mamarracho, ¿de qué va? Efectivamente. Y le rezó a la diosa, le dijo, ojalá este buen hombre, mal hombre, tenga lo que se merece. Y entonces la diosa Envidia dijo, ya verás tú. Y fue la que propició que Narciso se mirase en el reflejo del lago, se enamorase de su reflejo y se ahogase intentando llegar a él. A partir de ahí, en la orilla de los ríos, de los lagos, nacen las flores narciso. Que sean como que se tuercen, ¿no? Para buscar su reflejo. Su reflejo, sí. Es como que esa es el la naturaleza mito de la... Ya. Sí, pero me pareció súper interesante porque yo conocía el mito por encima como todos, pero no tenía en cuenta, no sabía que la envidia mueve gran parte del desenlace de este mito, porque aquí en la mitología mezclan el deseo de venganza, esa negatividad, esa frustración, ese aprovecharse y alegrarse por la desgracia ajena como parte del desenlace del mito, de la obra, ¿no? Me pareció muy interesante y esto es lo que te traigo así sobre la envidia para introducir el tema. ¿Qué piensas? ¿Qué te ha parecido? O sea, yo ya había oído hablar del mito de Narciso porque al final pues es muy popular y al final creo que... O sea, en realidad no sé muy bien de qué manera influyó la envidia para que Narciso... Yo creo que viene de, no por Narciso, sino por la ninfa enamorada. Esta ninfa enamorada, despechada, tenía envidia de que otros y otras pudiesen estar con su enamorado, con Narciso. Y a partir de ahí, esa amalgama de emociones negativas, tanto envidia, frustración, deseo de venganza, todas son consecuencia de otras, y de ahí viene la intervención de la diosa, que en otras versiones del mito es Némesis, que es más la venganza, pero que entra dentro también del
la envidia de esa diosa, ¿no? Pero Némesis a nivel, no sé si etimológico, pero al menos conceptual, es como tu contrario, ¿no? Sí, efectivamente, pero es esa mezcla de las dos porque también es Némesis con tonos, creo, tono. Son dos diosas distintas y esa mezcla de las dos da en la mitología latina la de la diosa Invidia. Ah, Es como que aunan todas esas emociones negativas, porque ujú. Némesis, además de a nivel etimológico, bueno, a nivel de significado, quiere decir tu contrario, también es una diosa de emociones complicadas, Ya, truculentas, sí, es como una especie de tu versión negativa, oscura o exacto, negativa, tu contrapunto. sí, y no siempre positivo. Ya. Entonces, aquí todas esas emociones en la mitología están aunadas, Ujú. ¿sabes? Están unidas y tienen un papel todas las unas en las otras. Me pareció muy interesante porque al final sí que es cierto que esa venganza, esa frustración desembocan o tienen origen, dependiendo de la historia, en esa envidia, ¿no? En esa emoción tan fea, no sé. Mm. En realidad es que, o sea, entiendo como que la envidia al final recoja todos estos significados, porque es que también envidiar a alguien es como envidiar a tu contrario, porque representa lo contrario a ti. Total. Entonces tiene sentido que también provenga un poco de todo eso. Es muy curioso, la Ujú. verdad. Es que la mitología, o sea, nos explica tantas cosas, en realidad. Porque pensamos que todo lo hemos descubierto ahora a nivel de emociones, ahora somos conscientes, Inteligencia psicología, emocional. total, responsable a nivel emocional, Ujú. hay tipos de inteligencias, pero realmente todo ya está mascado en ese sentido y es muy interesante cuando lo ves reflejado, es un poco lo que hablamos el otro día, cuando ves reflejados tus pensamientos o tus reflexiones en obras antiguas o en mitos antiguos o al final es que no tenemos una experiencia única de vida, o sea, No. alguien ya ha pasado por ahí antes de nosotros. De hecho, es casi, o sea, lo más como interesante, ¿no? De la historia de la humanidad, que en realidad como que piensas que tu realidad no tiene nada que ver con la de una señora del siglo XVII que trabajaba para un, o era esclavizada, o lo que Ujú. fuera. Y luego en realidad lo piensas y la mayoría de, digamos, lo que es la parte troncal de su vida, sus inquietudes, en realidad es que son muy parecidas a las tuyas, No o por no dista. decir las mismas. Lo único que varía es el contexto, pero todas esas emociones, sensaciones, en realidad pues ya existían. Pues muy curioso. Ujú. Pues si quieres te cuento yo un poquito, porque yo Cuéntame. no me he ido tanto a la mitología, sino que A la cultura pop. la cultura pop, sí. En el anterior episodio hablábamos de Jonathan Larson, época de los 90, tal, y más o menos también nos vamos a ubicar en esta época, pero para hablar de una persona, o más bien de dos. Una de ellas, pues, es por todo el mundo conocida, Britney Spears, Nos encanta. y por otros no tan conocida, Jamie Lynn Spears. Bueno, para aquellos que vieron Zoey 101, Zoe obviamente. 101. Es que es Zoe 101. Pero más allá de eso, en realidad no es tan conocida. Quiero decir, es conocida por ser Ya, la hermana de. ya. Y que la Es una conocemos especie. nosotros porque veíamos Zoe 101. Sí, sí, en realidad no es tan conocida. En Bueno, Estados no lo Unidos sé. sí, evidentemente, pero yo creo que fuera, en realidad no es tan conocida. ¿Tú crees? ¿Cuánta gente veía Zoe 101? Sí, pero digo, aquellos que viesen la serie, pero lo que es a nivel general Ya. nadie la conoce. Ni La siquiera gente. como hermana de. No. Si acaso a lo mejor ven una foto de ella y dicen, anda Britney, qué cambiada Qué aquí. rara, ¿no? Porque en realidad es que se parecen un Se montón, ¿eh? parecen una barbaridad. Yo recuerdo en la serie, cuando estaba en la serie, se Ujú. parecía muchísimo. Sí. O sea, creo que tenían un poco diferente la nariz, el labio, pero lo demás es que tenían la misma cara. Bueno, contextualizando un poco la historia de Jamie Lynn, ella nació en Macomb, Mississippi, el 4 de abril de 1991, hija de James y Lynn. Ella se llama Jamie Lynn. Ujú. Súper Eh, originales. en realidad, yo, bueno, me estoy como ya adelantando porque no os he contado nada, pero yo ya solo con que hayan puesto a su hija una especie de mezcla de sus dos nombres. Yo pensaba que tenía algún origen asiático, porque decía, ¿cómo una chica blanca de Estados Unidos se va a llamar? Es que yo pensaba que es Jamie Lynn, ¿no? Sí. Yo pensaba que era Lee.
Digo, ¿cómo va a ser Lee? Como Chun-Li. Yo es que o sea, es que yo de pequeña lo pensaba, digo, ¿cómo va a ser esta Lee? ¿De dónde viene No Lee? me parece bien. No, te lo Me juro. parece fatal, de hecho. Y el caso es que, bueno, un poco para no hablar de todas las cosas que envuelven a Yamilin, porque pues podría hablar de el presunto acoso, supuesto acoso de Alexa Nicolás, el Y esta personaje de es... Nicole en Zoey 101. ¿Qué dices? No lo sabe. No. No me voy a detener en ello, ya te contaré después. Vale. Pero básicamente hay un... Se dice, se cuenta, ella misma, Nicole, ella se fue de la serie por el acoso Sí. que sufría. Y una de, digamos, bullies era Yamilin. Qué barbaridad, yo eso no Sí sabía. que voy a mencionar, aunque es como desordenado, pero bueno. Britney, en sus memorias de Woman in Me, la mujer que hay en mí, Wow. pidió disculpas públicamente, digamos, a través del libro, a esta chica, a Alexa, por... Alexa, ¿no? Es que está pensando... Sí. Bueno. Le pidió disculpas porque en un momento dado, cuando todavía estaba en la serie, ella fue al camerino, Britney embarazadísima. Fue al camerino porque le había llegado que estaba como esparciendo rumores negativos sobre su hermana. Entonces fue como en plan, ¿tú de qué vas, payasa? Madre mía, la cogió de los No vas a pelos. tener futuro aquí. Eso es lo que dice Alexa. Britney obviamente... Lo suaviza. Bueno, digamos que no cuenta qué le dijo exactamente, pero... Pues si no lo cuenta, se da por hecho que la realidad es la que cuenta la otra. Sí, la realidad es que seguramente llegaría... O sea, bueno, no, la realidad es que Alexa llegó al camerino y estaba ahí Britney. Ah. Pero bueno, el caso es que ha pedido disculpas a raíz de todo lo que ha salido después. Es que es como la relación entre Britney y su hermana es bastante compleja y por eso me parecía como un caso interesante para abordar el tema de la envidia, porque, bueno, ya después de lo que te voy a contar, ya miras si tú crees que es una buena relación Me o... tienes metida en la historia de una manera. Yo creo que es interesante para conocer a Yamilin conocer el punto de vista de su hermana, porque si voy a hablar de la relación de envidia que hay entre ellas, me parece guay ver cómo ve ella a su hermana pequeña, porque bueno, Yamilin es la hermana pequeña de Britney, se sacan 10 años, y algo de que cuenta Britney en sus memorias es que el contexto, digamos, en el que creció, pues era bastante truculento, no solo porque su padre fuese alcohólico, en la relación con su madre, o sea, sufrir ese maltrato, aparte, pues a nivel económico, pues no estaban en la mejor posición. Digamos que Britney tuvo ya desde pequeña una serie de presión o de expectativas en torno a ella que pues eso también le pasó factura. Más allá de todo el tema de la tutela, que tampoco me voy a detener a hablar de la tutela, sí que la voy a mencionar por cosas que pasaran entre ellas, pero no me voy a detener tampoco porque es que en realidad las vidas de ellas tienen muchas aristas. Solo hay que verlas. Y solo hay que ver ahora otra vez a Britney, que dicen que está regular, los vídeos que sube, que a mí me salen a veces, yo pienso, madre mía, esta pobre mujer. Yo por eso como que no me quiero meter porque creo que es como bastante complejo. O sea, sí que creo que al final ambas partes tienen su parte de verdad. Obviamente siempre me voy a posicionar del lado de Britney porque es la que lo padece, digamos. Es la mayor víctima. Exacto, aunque sí que también creo que hay que ser un poco comprensivos, a lo mejor no particularmente con los padres, pero como que en general creo que tampoco hay que minimizar que evidentemente ha tenido episodios y muchos altibajos a lo largo de su vida. Pero no me voy a explayar con este tema porque... Vamos a hablar de la relación de las hermanas Spears. Pues la primera mención a Yamilin en las memorias, ella... Pregunta, ¿cuándo escribió las memorias? ¿De qué época estamos hablando? Ah, bueno, o sea, son bastante recientes. ¿Sí? Sí, o sea, ha sido después de la tutela. De hecho, el libro va un poco de ese momento. También habla del momento Free Britney. O sea, salieron, me parece, en octubre de 2023. O sea, hace relativamente poco. Yo pensaba que había sido antes del COVID. No. De hecho, se menciona momentos como post-COVID, o sea que... Cuarentena, no sé qué. Bueno, cuarentena no, pero como cosas que le pasaron después, porque tuvo un reingreso
muy complicado todo. Vale, ya te dejo, continúa. Sí, bueno, a ver, la primera mención es como una especie de estampa y ella dice como que su hermana y ella iban con un traje de baño igual, con una permanente igual. Una permanente, la hermana tenía 3 años. Ella contextualiza y dice que en los 90 era algo habitual, pero bueno. Entonces ella la describe como una niña pues traviesa, adorable. Bueno, dice, la más traviesa y adorable que jamás haya existido. Empieza describiéndola así y luego rápidamente empieza a mostrar como una cara no tan bonita de Jamilin. Porque claro, hay que tener en cuenta que ya para cuando Jamilin empieza a ir creciendo, haciéndose un poco más consciente del mundo, Britney es Britney Spears. Es un ídolo de masas, una popstar la más grande en ese momento. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta a la hora de entender a lo mejor según qué reacciones de Jamilin. Porque ella cuenta, bueno, también la describe, o sea, aparte de una niña muy bonita y tal, la describe también como una niña un poco... una niña caprichosa. Ya. Cuenta que básicamente en un momento dado, cuando ella, Britney, vivía con Justin Timberlake en Orlando, sus padres vinieron desde Kentwood, que es como el pueblo de Luisiana en el que vivían en aquel entonces, una casa que Britney, les había comprado a los padres y a la hermana. Fueron a una cadena de juguetes y les cerraron la tienda entera. Y básicamente como que a Jamilin le apeteció comprarse una especie de escapotable de juguete, pero como súper espectacular. Y como que consiguieron llevarlo hasta Kentwood, o sea, un poco circo. Y Britney cuenta, a ver, también disclaimer o como lo queráis decir. Aunque son las memorias de Britney, hay mucha literatura. Evidentemente. Y que mucha literatura también yo creo que no las ha escrito ella mucho. Seguro que no. Pero Seguro bueno, está digamos... sentado con una persona, le ha contado la historia y esta persona le ha puesto palabras bonitas. Sí. Bueno, entonces ella dice, así éramos todos con Jamilin. You see it, you like it, you want it, you got it. Por lo que pude ver, su mundo era como la canción Seven Rings de Ariana Grande, hecha realidad. Te lo iba a decir, digo, pero si esto es Ariana Grande. Literal, es que una niña que crece en esas condiciones no va a ser normal. O sea, no sé, tanto con respecto al mundo que rodea a su hermana y lo que ella ve, como el hecho de yo quiero algo, lo consigo y no cuesta nada. A ver, yo... o sea, aunque entiendo que al final, pues Jamilin no sea consciente, digamos, de la situación privilegiada en la que luego creció, aunque lo entiendo, no entiendo muy bien esa actitud, porque Britney dice que, pues eso, por ejemplo, con el tema de la casa que les compró, como que a Yamilí nunca le gustó esa casa. Era como que no entendía por qué le imponían una casa. Bueno, es que rarita entonces también. No es que fuera rarita, es que era como que le daba como una especie de rabia, ¿no? Sí, pero era muy pequeña, ¿no? Sí, a ver, aquí ya empieza como a ser un poco más mayor. Ya. Pero Bueno, sigue contando antes de llegar a conclusiones porque yo realmente no tengo ni idea. O sea, sé que tienen una relación complicada, que han pasado muchas movidas entre ellas. Yo creo que todo el mundo como que sabe lo que en esa familia se cuecen habas. Sí, pero no que habas. Que habas específicas. Bueno, pues el caso, cuando ya, digamos, avanzamos en el tiempo, Britney, que ya está como en este momento de ruptura con Justin, ella cuenta aparte que nunca encontró en su familia un apoyo en su carrera, más allá de lo que pasó después, la tutela y todo esto. Ella, digamos que reclama una especie de atención o sea, no atención, sino como de sentirse, pues, que es su hogar, que es su refugio, su familia. Y dice como que encontró en la familia de Justin, paradójicamente, ese apoyo que no encontraba. Cuenta otra anécdota que, bueno, ya en este momento ya define a su hermana adolescente ya, pues como una un poco total bitch. Y básicamente, aunque esto es entendible porque era un adolescente, es como bastante como representativo de la, digamos,
actitud frente a la vida, que obviamente es un momento concreto y no se podemos a lo mejor externalizarlo, bueno, extrapolarlo, quería decir, a la vida en general de Yamilin, porque a lo mejor es un poco injusto retratarla por un momento. Sí. Pero ella cuenta, bueno, después de volver como de momento gira, mucho esto, vuelve a la casa familiar, a Kentwood, y dice, pero al volver a casa vi cómo habían cambiado las cosas. Mi madre le servía a Yamilin mientras veía la tele, trayéndole batidos de chocolate. Era evidente que ella era quien mandaba en casa. Mientras tanto, era como si yo fuera un fantasma. Recuerdo entrar a la habitación y sentir que nadie me veía. Yamilin solo veía la televisión. Mi madre, que en su momento había sido la persona más cercana a mí en el mundo, estaba en otro planeta. La relación de Brindy con su madre es bastante complicada. O sea, y como que parece que a la madre, en lugar de apoyar a su hija exitosísima, es como que toda su atención estaba en Yamilin. Sí. O sea, y creo que de alguna manera eso también influye en el carácter de Yamilin, porque al final también una se malcría por la relación con sus padres. Que esto te quería preguntar. ¿Hasta qué punto crees que pudo influir la relación? O sea, ¿cómo los padres trataban a las dos hijas en este caso? ¿O en general? ¿Crees que la relación de... O sea, cómo tratan los padres a sus hijos puede influir en que uno tenga envidia sobre el otro? ¿Sabes? Que uno te diga, mira Sí. a tu hermano, qué notas saca, y tú... Yo creo que sí, yo creo que el papel de los padres es fundamental. O sea, no es por dar la razón a Freud, pero es verdad que es muy decisivo y sobre todo en una situación así en la que Britney es Britney Spears y la otra es la hermana de Britney Spears. Siento que también la relación de los padres no era la mejor, que la madre tenía que estar metida en cosas complicadas pero en este caso, por lo que estás contando hasta ahora, siento que la que tenía envidia de la otra era Britney de la niña. Ya, ¿Sabes? fíjate Como que que también lo volvía a pensé. casa y decía, y yo, fíjate todo lo que soy y para ellos no soy nada. ¿Sabes? Como que siento que tenía envidia de la atención que le daba la madre a la niña, a su hermana. Que a Sí. lo mejor ya no era una En niña, realidad, pero o sea, como que se me pasó por la cabeza. O sea, yo no lo he dicho, pero yo creo que a priori el perfil de la persona envidiosa es Yamilin. Pero es verdad que en este tipo de momentos o de revelaciones te das cuenta de que, pues a lo mejor también sucedía un poco a la inversa. Pero por el hecho de que Britney siempre ha cargado con este peso de ser la fama. la perfecta, ¿no? La buena, la... O sea, es que aparte su papel era muy complicado, el de la eterna adolescente, virginal. Al final es una carga que, más allá de la fama y todo, Es complicada de llevar. Pero yo creo que en la vida rutinaria, en el día a día, precisamente por esta declaración, siento que la envidia tiene dos caminos, el de ida y el de vuelta, ¿no? En este sentido, y entre hermanos es muy común. Pero bueno, continúa. Bueno, en otro momento, ya esto es más adelante, Ujú. cuando ya Jamilin es madre y tal, que lo contaré más adelante, pero bueno, básicamente Jamilin fue madre adolescente. Sí. Entonces, pero bueno, aquí ya Antes de tienes... Zoey 101, Hay un mito, hay un mito en torno a Zoey 101, que es que Zoey 101 se acabó porque Jamilin se quedó se quedó embarazada. embarazada, sí. Yo esto lo he escuchado también. Y, De hecho, yo pensaba que era por eso. y no. O sea, porque siendo fieles a la realidad, la última temporada se grabó en 2007 y no fue hasta 2008 que Jamilin se quedó como embarazada. Entonces, la realidad es que la serie no se acabó, de hecho tiene un cierre. Ujú. O sea, es como que se ha construido un mito y también te digo que la serie tuvo 4 temporadas, que es un ciclo bastante normal, Para una serie de Nickelodeon. que la mayoría tienen o sea, ese número de temporadas. O sea, no es nada raro que se cancelase por eso. O sea, es Ujú. como que, o sea, me refiero, que la extensión de las temporadas entra dentro de la normalidad. O sea, que Y tiene un cierre, pero sería que se quedó embarazada justo en el después. momento de la promoción. Entonces, como que la gente, como que, bueno, promoción, cuando salió, Ujú. digamos. Entonces, como la gente, como que asoció eso. Más allá de luego todo lo que rodea a Jamilin, truculento,
que pues parece que no era una... Truculenta va a ser la palabra de de este este episodio. episodio. Pero pues parece que no era una chica sencilla o No, fácil no. de manejar en el set. Ujú, Entonces, bueno, con esta que ya tiene hijas, sus 2 hijas, Britney cuenta que en un momento dado ella tenía un condominio en la playa de Destin, o sea, un condominio en la playa en Destin, que está en Florida, sí. y todo esto teniendo en cuenta que Yamilin, ella rechazaba, digamos, el tema de las casas que le daban, que les daba a sus padres para darles como una vida mejor o la vida como que siempre tal. Yamilin siempre rechazaba esto y como que ella se enteró de que iba con la madre casi cada fin de semana a esa casa a la playa. Es como esta tía, Ya, eres un poco hipócrita, ¿no? De un poco. repente. Bueno, no Un poco hipócrita, cuadro. eres un poco cuadro. Y bueno, así como momento más específico sobre la envidia, em, ya como en la última parte de las memorias, Britney cuenta que cuando ella estaba luchando con la tutela, su hermana sacó unas memorias que luego hablaré de lo que cuenta ella en sus memorias, Ujú. pero digamos que salieron como en enero de 2022, las de Britney salieron al año siguiente, o sea, como que Britney también en ese momento, aunque en todo momento justifica a su hermana y como que nunca la deja en mal lugar del todo, obviamente Hasta cierto hasta cierto punto. punto, porque también la retrata de tal manera, pero como que mmm, aún así no la echa de su vida como a lo mejor sí que echa a su padre. Ya, es diferente Es también. diferente, la pone en un lugar distinto. O sea, se deja entrever que tiene una relación muy complicada, muy truculenta, pero pues eso. Entonces ella cuenta eso, que mientras ella estaba en su peor momento, su hermana de repente saca un libro en el que la pone un poco de aquella manera, porque claro, Yamilin cuenta su perspectiva y cuenta, digamos, los episodios más erráticos. Ella la define todo el rato como errática, o sea, sus comportamientos erráticos, Ujú, aunque como que igual la parece que la justifica, a la vez deja claro que era muy complicada, les sí. puso en muchos aprietos a lo largo de su vida y, y bueno, la tacha a veces de paranoica incluso. Que en parte sí que lo puedo entender, pero es que, o sea, que desde la perspectiva de Jamilin, Britney pudiera parecer paranoica. Lógicamente. Es que creo que Pero desde también. el otro lado, con lo que está pasando Britney de literalmente no poder hacer nada, nada Pero porque se crea un por ella misma. personaje alrededor de Britney. O sea, en el sentido de que se proyecta sobre ella el hecho de está loca, es una paranoica, es una obsesa. Entonces yo creo que es una manera también de trasladarlo y de proyectar esa realidad sobre los demás, ¿no? Ujú. Incluida su hermana. No sé. Bueno, hay o sea, un extracto de las memorias que me llamó la atención que decía, bueno, o sea, aparte que ella se sentía muy decepcionada porque sales en esas memorias en las que Britney siente que destripa, digamos, momentos de revelación con su hermana, De intimidad. de intimidad, que es como, o sea, ¿qué clase de relación de hermana tenemos si te cuento mm, mis peores pensamientos y tú, Los digamos, publica. y los evidencias como una prueba de que era una persona inestable? Ya, Es es que como, es horrible es eso, ¿eh? horrible. O sea, Es una traición. en realidad es una traición, sí, totalmente. Bueno, dice, no podía evitar sentir que ella, Yamilin, no era consciente de lo que yo había pasado. Parecía que pensaba que para mí había sido fácil porque la fama me llegó muy joven y que me culpaba de mi éxito y de todo lo que conllevaba. Mm, ¿Crees que la culpa de su éxito, de alguna manera? Yo creo que sí. Yo creo que la culpa de lo que hizo con su éxito, ¿sabes? Como que ella, la hermana, tenía que tener alguna concepción sobre algo tipo, cuidarnos no es ponernos casas, a lo mejor es que estés. Imagínate que no sé si es así, ¿eh? Ujú. Pero entiendo que a lo mejor ahí De hecho, vas muy bien encaminada, pero bueno, continúa. es que siento que es un poco eso, que la
culpa a Britney de lo que hizo con la fama y de cómo la fama cambió su perspectiva de la vida, quizás, y no tanto a la fama como tal, porque también Jamie Lynn es famosa. O sea, ella, no como Britney, pero ella ha formado parte del sistema de Hollywood, de series, de ídolo adolescente. No lo sé, a lo mejor ella ya pensaba, yo lo he hecho bien, mira, yo tengo hijas, yo estoy con mamá, yo sí, voy a la casa que tú la has comprado, pero por estar con ella, ¿sabes? A lo mejor. Siento que hay dos papeles contrapuestos y que hay un fuego cruzado constante entre ellas. Evidentemente hay un fuego cruzado constante, o sea... Y que no sé, la base de todo ello es la envidia mutua. No sé, continúa. Lo que mencionabas de que la hermana achacaba o echaba en cara a su hermana que no estaba presente en su vida, digamos, sí. Es como el centro, la parte central, el tronco de sus memorias, que son, o sea, el título es Things I Should Have Said. Cosas Ella. que debería haber dicho. Dramática. Theater Kid. Para entonces... Para entonces hay que tener en cuenta que ya, en plan, Jamilin ha dado entrevistas bastante incendiarias. Si es del 2022. Claro, ya para entonces ya Jamilin, ya sabemos su cuento, lo ha contado 300 veces, pero no sé, ella dice las cosas que debería haber dicho. Y yo porque no estoy muy puesta, pero, joder, qué chica. Bueno, antes de, o sea, para rematar las memorias de Britney, yo considero que a pesar de que le lanzaba varias pullitas a su hermana, sí que creo que Britney sí que entiende o empatiza con su hermana, porque ella es muy consciente de que también su hermana ha tenido que lidiar con el peso de estar como a la sombra, de tener, pues, si quería abrirse camino en el mundo de la actuación, en el mundo de la música, siempre es la hermana de constantemente, y eso como que lo entiende. Y luego aparte también menciona que, claro, o sea, si bien Britney vivió una infancia turbia, su hermana creció con sus padres divorciándose. También era como otro momento complicado que Britney ya no vivió, porque pues ya no vivía con ellos, pero como que ella también lo menciona como yo entiendo que mi hermana también ha tenido una vida complicada a su manera. Estaba sola, a lo mejor pensando, podría estar mi hermana aquí conmigo, compartiendo esto y cuidándome, y no está con Justin, ¿sabes? Con su familia y de tour por el mundo. Bueno, las memorias de Jamilin arrancan con una especie de guiño a su hermana, porque dice, el principio de mi historia es bien conocido. Como millones de bebés de todo el mundo, yo fui un oops. Oops, I did it again. Que a lo mejor no es casualidad, pero yo creo que no. Que no, eso es genuinamente no, porque, o sea, Jamilin se reconoce como supuestamente mayor fan. A ver, lógico, tu hermana es Britney Spears. ¿Sabes lo que te digo? Pero, o sea, es muy paradójico en el sentido de que, aunque ella dice que eso, que admiraba a su hermana como cantante, a la vez siento que la admiraba como cantante, no como persona. Como figura. Claro. Hay una anécdota también curiosota, que también como evidencia un poco la falsedad, yo creo. En el año 2017 le concedieron, a ver, me estoy adelantando acontecimientos, pero bueno, en el año 2017 le dieron a Britney el Icon Award en los Radio Disney Music Awards. Y para recoger, o sea, para darle el premio, eligieron a Jamilin para que le hiciese una especie de homenaje. Y los de Disney, ¡Qué papo! Y pues Jamilin actuó y cantó Till the World Ends, que es una canción de Britney. Y Britney cuenta, o sea, no menciona este momento en específico, pero este es un momento público, que ella cuenta que no le hacía ninguna gracia que Jamilin cantase sus canciones, en plan... ¿Por qué? Es que ves, es que es raro. Yo creo que es raro, pero no tan raro. Yo creo que Britney siente, en esto de que te digo, que yo creo que Jamilin es la envidiosa de las dos. Sí.
que quiere su vida, que quiere lo que ella tiene. Ya. Entonces yo, o sea, es como ver a una persona que sabes que está potencialmente intentando ser tú, verla cantando una canción tuya. Ya. Tengo una pregunta. Una. Sí. Jamie Lynn está casada. Sí. ¿Tiene familia? O sea, tiene a las hijas, Sí. ¿no? Y está casada. Yes. Felizmente. Por lo que parece, está súper feliz. A ver, o sea, ella, así contexto biográfico, ella tuvo una primera relación pública que es con la que tuvo su primera hija, Maddie, que es Casey Aldrich, y según tengo entendido, se separaron año y medio después de que naciese el bebé. O sea, era un poco de esperar porque lo tuvieron de adolescentes, ella tenía 16 años. Lógico. Que algo que ella cuenta en sus memorias es que el tema del embarazo adolescente no fue acogido de la mejor manera al principio por su madre. Lógico, o sea, fue también, como complicado. O sea, es que no y luego a nivel industria se lo pusieron difícil. Eso es como un poco también uno de los troncos o bases pilares de sus memorias. Vale. Pero claro, desde la perspectiva de Britney, ella como que deja caer que si bien su madre cada vez que a lo mejor hacía X cosa se lo echaba en cara, como que celebró o no vio con tan malos ojos que su hija pequeña adolescente se quedase embarazada. Ya. Es que siento que hay una envidia constante por parte de las dos. O sea, por mucho que Jamie Lynn, no es por ponerme de su lado, porque no me estoy poniendo de ninguno, pero por mucho que Jamie Lynn sea la envidiosa de Britney, siento que Britney envidia la relación de Jamie Lynn con sus familiares. Lo que con ella su envidia... madre, con sus hijas, con su marido actual si ella es feliz, ¿sabes? Como la construcción de una vida normal, porque me imagino que también Britney anhelará una vida normal. O sea, ¿sabes? ella deja claro que ella siempre ha querido dar, digamos, una mejor vida a su familia. Y claro, a lo mejor en eso, pues también al ver a una persona que está viviendo la vida que tú hubieses querido tener, a lo mejor, ¿no? Con más comodidades, pues puedo entender que ahí también surja cierta envidia, ¿no? Ya, claro, es que es eso. O sea, evidentemente las memorias de Britney, como cualquier memoria, está sesgada. Está desde su punto de vista y está claro que tampoco una es un angelito y la otra es un demonio. Yo creo que las dos tienen sus cosillas. Siento que la víctima aquí es Britney, pero que dentro de la relación de hermanas las dos tienen un papel muy definido, ¿sabes? Muy de echarse cosas en cara, de tú haces, yo hago. A lo mejor a nivel público la que está haciendo leña del árbol caído es Jamie Lynn, pero a nivel privado las dos tienen cosas que echarse en cara. Y siento que eso se nota un montón en las declaraciones de ambas. Retomando el momento de la actuación mítica de 2017, que la podéis ver en YouTube. La veré, yo no la he visto. Hay un momento que dice la Jamie Lynn, mi popstar favorita de todos los tiempos y la de todos. Pero lo dice como, o sea, el tono en el que lo dice. Tengo ganas de verlo ahora. Y es que lo más gracioso es ver la cara de Britney porque ella está como... Ay, de ahí sale el... No. No es de eso. Pero ella ponía esa cara de circunstancia muchas veces. Pero es como que ella fingía como, ¡qué ilusión! Subiendo al escenario en plan a recoger el premio, ¡qué ilusión! Pero en realidad por dentro está diciendo, esta payasa, que se vaya de aquí. Pava. En realidad es que, es verdad que los famosos a veces tienen que tragar con según qué cosas. Porque claro, imagínate que hubiese puesto una cara como de, no me apetece ver a mi hermana en el escenario porque es que nos llevamos mal. Es que es una hubiese dado pie a un montón de comenteo, polémica, de rumores, polémicas, hubiesen dicho qué maleducada o qué desgraciada o qué hay detrás de... que ya todo el mundo sabe que hay... Pero, que hay cosas detrás, pero que se cuecen habas. Pero bueno, pues eso. Y volviendo a las memorias, bueno, algo que lo que sí que coinciden ellas, las hermanas, es que, bueno, ellas tienen otro hermano, un hermano mayor. Eso no sabía.
Es que ese hermano es como el menos... O sea, no sé si se considera como figura pública porque como que lleva un perfil muy privado y tal con su vida, pero bueno. Algo a lo que coinciden las dos, y eso es cierto, o sea que me creo que pueda ser ya la realidad, lo describen como una persona, bueno, como que siempre le ha faltado la aprobación de su padre. Era como que era atleta en el equipo del instituto, pero no era tan bueno. Ya, No tenía como nada lo que destacaba. no Y como que destacaba siempre y... como que ha ansiado esa aprobación de su padre. Y luego también ambas coinciden en que a nivel laboral como que ha tenido una vida muy inestable, que no ha sabido cómo encontrar Lugar su lugar. profesional. Sí que en un momento dado pues llegó a trabajar con Britney. Quiero decir, todos se sumaron al carro de Lógico, Britney, lógicamente. pero como que está como un poco desubicado. Ujú. Y luego aparte como que es un poco también, ese sí que yo creo que es más errático, porque al final Sí, Britney ha sido un desastre, es verdad, pero oye, pues mira, es la princesa del pop, al menos, por lo menos por lo menos algo ha algo sacado. ha sacado en provecho. Em, y luego, hablando de su hermana, Yamilin, que como que también aclara que nació como un ups, Ujú. porque sus padres no pretendían tener más hijos por la situación difícil en la que Se encontraban. estaban a nivel económico, describe a Britney como una segunda madre para ella. Pero es como... Qué cuadro, es muy cuadro que la describa así. Uy, ahora me está cayendo Pero fatal. además varias veces. Claro, es que de primeras, piensa que yo sí que hay movidas entre ellas tal y cual, pero de primeras entiendo la posición de Yaminin. Pero, jolín, ¿cómo dices eso? Luego ella dice cosas como, a los 7 años, mientras aprendía lo que la lealtad significaba para mi familia, millones de niños de mi edad se arrodillaban al altar de Britney Spears. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente que mientras ella estaba con su familia intentando Con su como madre, con... gestionar cosas, Ah, lo que hemos dicho el antes. mundo adorando, pero me parece, o sea, llamativo como la manera en la que lo dice, ¿no? O Lo hice con sea, porque rencor. ella es una niña en aquel momento y habla como que el resto de niños de su edad, o sea, mientras ella está como gestionando a nivel familiar, como pues entender la dinámica de las relaciones. ¿Sabes qué creo que, perdón, Sí, por sí. cortarte, siento que culpa a Britney de no haber tenido una infancia normal, Hmm, puede ser. ¿sabes? Pero es que yo creo que a ella le encanta tanto la fama que a Ya, la vez siento que pero no. como parte del personaje. De, mira, los niños estaban ahí disfrutando de la música de mi hermana, viviendo sus vidas y yo en mi casa sufriendo, siendo consciente de que mi hermana era Britney Spears y yo estaba sufriendo con mi madre, ¿sabes? Un poco. Ya. Una de las cosas que dice como fuerte de revelaciones es que ella nunca le dijo a su hermana que estaba embarazada. Oh, eso es fuerte, Es muy Pero fuerte. O no sea, se vieron Britney... en 9 meses. eh, pues entiende que no. A ver, Britney de gira para acá para allá. A ver, tiene Ostras, pinta es duro, que no quedan todos los sábados a comer, ¿sabes lo que te digo? Ya, Que básicamente se verá pues en de determinados momentos. Pascuas a De Ramos. Pascuas a Ramos. Cuenta que nunca se lo dijo. Evidentemente Britney se enteró después como por los tabloides, por la prensa. Qué Eso es cuadro, Dani, fuerte. eso es muy fuerte. Pero Yamilin se justifica en que decirlo, comunicarlo, o sea, esto fue como siguiendo como la recomendación de su equipo, que Ujú. también, ojo, el papel que Ojo al tendría equipo. el equipo tanto de una como de la otra en dinamitar, Sí, digamos, la relación entre ambas, pero bueno. Em, Eso, cuenta que no se lo decía porque, claro, si le contaba que estaba embarazada, su hermana adolescente, como que le iban a... a explotar Le las iba... neuronas. No le iban a explotar, sino que iba a ser... Que iba a derivar en comportamientos erráticos por parte de Britney. Como que Ah, para ella iba a ser como, ¡ah! ¡Qué fuerte mi ya, hermana! encima con todo lo que tengo encima, haciendo shows todos los días, pensando que mi hermana está embarazada. Ya, bueno, vale. Ella cuenta que de su equipo, Lou Taylor, que es una mujer que para los que sean fans de Britney, pues sabrán que no es una persona muy querida por Ujú. parte de Britney. ¿Quién O es? sea, Lou Taylor fue su manager em, desde el disco de Circus de Britney Ujú. y básicamente
es una de las personas artífices o personas muy implicadas en todo el tema de la tutela de Lo del Britney. padre, es verdad. Y algo que también achaca a Britney a su hermana es que Jamie se posicionó mucho del lado del padre en todo esto de venderla como que estaba cucú y que necesitaba ayuda y que justificando la tutela de alguna manera. Ya. Que aún así Jamie trata como en las memorias de desvincularse, pero Britney le dice varias veces que se posicionó Del lado del padre. que cuando ella buscó su ayuda, que Britney sí que buscó la ayuda de la hermana, a ver que... Según Britney. Claro. Pero bueno, que buscó la ayuda y su hermana, pues, nanay. De hecho, también Jamilin revela que incluso su hermana le dijo, oye, si por lo que sea no puedo cuidar a mis hijos, encárgate tú y tal. Y como que Jamilin, por recomendación del equipo, es como todo muy truculento. Por recomendación del equipo, es que... no puedo cuidar a mis sobrinos. Es que es loco, ¿eh? No sé, o sea, al final... No, me está cayendo fatal la Jamilin. Te lo he dicho. Ya, es que ya es lo la sé. envidiosa, que sí, que Britney Sí. también envidiaba a Jamilin por cosas que ella nunca tuvo. Exactamente. Pero porque ella... Pero siento que más como en temprana edad, ¿sabes? En infancia, Infancia, adolescencia, sí, juventud. sí, sí, 100%. Pero a partir de movida tutela, siento que se ha portado fatal. Sí. Qué cuadro. Pues lo gracioso es que la Lou Taylor esta, la manager, Sí. habla de ella maravilla. Porque también como que trabajaba como con ella y tal. Y como que ella fue una de las primeras personas que mostró su apoyo públicamente. Vio el asunto. O sea, no y dijo, públicamente, "Me subo al sino como carro". que le dijo, en plan, yo te apoyo en todo esto del embarazo, ¿sabes? Como el resto de su equipo era como, esto es un problemón, porque claro, ahora mismo estamos intentando impulsarte como actriz. Adolescente, ibas a ser madre. Fastidias. Y era el evidente que personaje. truncó su carrera, porque Total. hasta como 5 años después desapareció, digamos, de la vida pública Jamilin. Y luego volvió cuando como cuando se dio cuenta de que en realidad no quería ser actriz, sino cantante. Sí, venga. Entonces sacó un disco de un EP, ni siquiera un EP como de country. Creo que se llamaba The Journey, el viaje. Su viaje. Lo escuchó ella y... Pero y su madre. y su madre. Que, mira, de esto como del momento faceta cantante, hay una cita que me parece muy divertida, porque como que deja entrever también, a ver, que el talento es subjetivo, ¿no? Hasta cierto punto. La verdad. Pero había mucha delusión en Jamilin. Jamilin. Qué susto. Ha sido una bocina de un camión. Bueno, ella dice, cantar era la única parte que amaba de performing. Sí, de actuar. La voz de mi hermana era gutural. Yo lo he traducido como gutural porque dice throaty, the throat. Sí, como... La garganta, ¿no? ¿Qué dice después? Y fuerte. Era gutural. Yo lo he traducido como gutural y fuerte. Dice, la mía era fluida y controlada. Como que la de la hermana salía de las entrañas y la suya era como un cantar de aves. Que no tiene ningún sentido. La gente decía que éramos diferentes, pero igualmente talentosas. Pero mi verdadero amor era la actuación. En ese momento le decía. Pero que me llama la atención como la delusión de compararse en plan tan descaradamente con Britney Spears, que obviamente Britney Spears no tiene la mejor voz, eso como que lo sabemos todos. No, pero es un gran producto. Es un gran producto, es una voz, la verdad, irrepetible dentro del pop. También ella forzaba el tener esa voz tan aguda, bueno, tan eso sí. limpia, tan pura, tan tal, forma parte del personaje, pero que alguien repita el personaje, es que no es fácil, por eso es especial y aparte de eso, por los discos, todo el proyecto de Britney Spears solo se puede hacer con Britney Spears. Este es el punto. Yo creo que el tema, y con esto por eso destaqué esta frase, creo que Jamilin genuinamente pensaba que ella podía ser Britney. Pues seguro. O sea, si me hubiese tocado a mí, yo lo hubiese hecho igual o mejor. Yo creo que ella realmente piensa eso y por eso como que tiene estos especies de delirios de grandeza de repente. O sea, que es como que a la vez dice, no, yo admiro a mi hermana, la mejor popstar del mundo. Pero somos igual de talentosas, la gente lo decía y tengo que dejarlo por escrito en mis memorias. ¿Qué gente lo decía, mi ciela? En plan, dime nombres. Las voces de tu cabeza. Es que, en fin. Y luego, bueno, algo que yo creo que resume muy bien
esta manera que Jamie tiene de ver a su hermana, y yo creo que de eso también radica esta envidia. Sí. Creo que parte del resentimiento que ella siente, ¿no? Por que su hermana no estuvo para ella en su peor momento, que en este caso pues fue cuando momento embarazo. Que es que además como que lo repite muchas veces. Es como que ella Lo tiene ahí enquistado. lo tiene enquistadísimo. O sea, aparte de ese resentimiento y todo lo que envidia de Britney como por lo que representa, creo que es que hay una falta de empatía y creo que ese es el resumen de lo peor de Jamie Lynn Spears. Porque, a ver, o sea, tampoco quiero pintarla como el mismísimo demonio a esta mujer. Porque pues también ha tenido como sus movidas. O sea, de hecho, cuando su primera hija, su primogénita, todavía era un bebé o era muy pequeña, tuvo como un accidente en el que casi se muere, estuvo como ingresada como en coma, creo, y eso como que también, quiero decir, que al final ella también ha pasado lo suyo. Y a lo mejor también habría que ver si en esos momentos también encontró el apoyo de su hermana. Que claro, al final cada una ve el prisma, o sea, la vida desde su prisma de la realidad, totalmente. Pero bueno, como que con esto de la tutela, ella ya te digo que se desvincula un poco, pero como hay veces que saca a relucir como cositas. Dice, la diatriba, refiriéndose a todo este drama de ella, su hermana hospitalizada en un centro psiquiátrico, sin poder hacer nada ni tomar ninguna decisión sobre su vida, sin la custodia de sus hijos, todo este rollo, y dice, la diatriba de mi hermana atribuye la culpa a otros sin ninguna autocrítica. Y ella como que, aunque dice que la siga apoyando, como que ella dice, vale, pero es que no se posiciona desde lo difícil que fue para la familia. Es que es un cuadro. Es un cuadro. O sea, es que mejor para decir esto no digas nada. Intenta reposicionar o sea, se nota demasiado que intenta reposicionar a la audiencia, ¿sabes? A la gente de su lado. Como, mira, esta es la historia, mira qué duro fue para nosotros, mira qué duro fue para mí, y yo hubiese sido una estrella. Yo. Es que, o sea, es muy egocéntrica, muy narcisista ella. Es que esa es la cosa. Y es muy posible, y me lo creo perfectamente, que Britney tenga muchísima culpa de las cosas que le han pasado a Jamie Lynn, pero porque Britney es una persona, considero, súper inestable, que por todo lo que le ha pasado, al final eso psicológicamente te derrota, y más sin tener una red de apoyo, porque siento que Britney estaba sola. Ya. ¿Sabes? Entonces eso te destruye, por mucho que en la época en la que Britney era más joven no fuese así, jolín, se ve que ella está tocada psicológicamente. Entonces el hecho de que tu hermana se dedique a hacer leña del árbol caído, que es que está caído, que es que la figura de Britney no se va a levantar. O sea, sí, a lo mejor hacen un rebranding, un no sé qué, un no sé cuántos, pero es que yo genuinamente creo que necesita ayuda. Y que necesita amor, cariño, a su familia, y no la va a tener porque es un cuadro. Sí, su familia solo veía en ella, pues, dólares. El dinero, claro. Sí. Entonces siento que no tiene ningún sentido esto ahora. No sé, es que no lo entiendo. Me cae fatal. Entonces empieza diciendo, a ver. Jamie Lynn también, pobrecita. Pobrecita. Y ahora, esta payasa que pare, que no sé qué. Es que es verdad. Es que yo entiendo, pues lo que tú decías, que ella pues o sea, es que tener a Britney Spears de hermana no debe ser fácil, y menos con los padres que tienes, que no valen mucho. Que justo para como rematar y para cerrar la historia de Jamie Lynn, ella dice que, bueno, voy a leerlo tal cual porque creo que es bastante revelador. Dale. Porque al final creo que gran parte del problema fueron sus padres. O sea, creo que son la clave de la mala relación. Bueno, ahora entraremos a debatir si quieres. La mala relación entre ellas en parte es por los padres. Y ella dice, mis hermanos y yo hemos sido traumatizados por la visión distorsionada que mis padres tienen de la lealtad y el éxito, el impacto de la exposición y la otra cara de la fama. No estoy buscando compasión. Quiero que Britney y el mundo sepan que ella no es la única que ha quedado con las cicatrices de nuestros primeros años de delincuencia y manipulación. En plan, como que ella parece que es consciente
del papel de los padres, pero pero también culpa a Britney. Pero no, claro, porque, o sea, es como, lo entiendes, pero no mucho. Claro, es que no termina, la neurona no termina de cerrar, de hacer clic, ¿sabes? O sea, ella entiende que sus padres han podido distorsionar, digamos, o pues malmeter, y en lugar de decir, ay, pues a lo mejor tengo que entender más a mi hermana. Porque somos víctimas de una situación similar por parte de nuestros padres, progenitores, en vez de hacer eso, dice que Britney tiene que entenderlo. Hombre, guapa, creo que lo entiende. Así que bueno, eso es un poco todo lo que venía a contar de Yamilin. Me ha encantado, Dani. O sea, al final, quiero decir, de Britney se ha hablado muchísimo por todo esto del movimiento Free Britney, todo el tema de la tutela, pero creo que me parecía interesante como traer la relación entre ellas, porque creo que es muy interesante. O sea, es algo que pasa con muchas personas famosas que de repente tienen una hermana o hermano que también parece que está intentando hacerse un hueco, pero tiene como... Pero no sale. Que siempre como que termina habiendo una especie de rivalidad, de mal rollo. Pero bueno, yo creo que particularmente este es bastante evidente. Este caso no creo que haya otro así. Es muy exagerado. ¿Crees que la envidia revela siempre inseguridades personales? Yo creo que sí. Y además creo que en este caso el siempre está bien utilizado. O sea, es complicado ser categórico en este sentido porque al final... Pero sí que creo que parte de una inseguridad y una frustración contigo mismo, que luego es lo que haces con esa frustración, lo que denota si realmente eres buena o mala persona, yo creo, ¿no? Pero sí que parte de una inseguridad o incluso de un relato que te montas tú en tu cabeza, en este caso, ¿no? En el caso de las hermanas Spears, pero que viene siempre de una autocompasión y de una inseguridad, de una falta de. Siento que siempre parte de una falta de con respecto a ti mismo. ¿Sabes? Que si las cosas están bien tú contigo mismo, por muy difícil que sea la situación, que es lo que hablábamos la semana pasada, bueno, hace un par de semanas, no tienes esos problemas. O sea, puedes tener un atisbo de envidia por algo porque somos seres humanos, pero no es el atisbo lo que te define, sino lo que haces con ese atisbo, ¿sabes? Sí. ¿Y qué crees que es peor? Envidiar, o sea, a ver, esto es como un poco categorizar así raro, pero envidiar de repente que una persona pues tenga mucho dinero, una posición económica o un trabajo soñado, o envidiar, por ejemplo, cosas más inmateriales. Imagínate que esta persona tenga un entorno o una red de apoyo increíble que a lo mejor tú no tengas, o que tenga un talento que tú no tienes. ¿Qué crees que es peor o más frustrante, ¿no? Para la persona que lo sufre. Yo es que lo veo súper claro. Siento que es mucho más frustrante envidiar el amor que otros tienen y que tú no. Porque al final el dinero, a ver, también esto va con los valores de cada uno, ¿no? Pero siento que el dinero va y viene, es algo material, es algo que puedes conseguir o no, que viene de un contexto, etcétera, etcétera, pero el amor, el tener una red de apoyo, gente que te quiere y a la que quieres, eso tiene que ser durísimo envidiarlo de una manera tan tangible, ¿no? Como en este caso. ¿Tú qué piensas? Yo creo que coincido también porque aparte es más difícil de poner remedio. Porque, a ver, bueno, tampoco es que sea fácil de repente tener una posición económica mejor que la tuya. Estupenda, tal, no, pero... Pero eso sí que tiene como algo tangible que tú puedes decir, vale, es que si yo me meto en este trabajo, o si hago esta actividad, o hago esta... Como que puedes medir e intentar llegar a ese objetivo, pero, por ejemplo, con el amor, con el talento, es que es algo que o lo tienes o no lo tienes, y es imposible como replicar a nivel tú mismo. Y es que eso te tiene que frustrar. O sea, mira, se me ha venido a la cabeza un nombre terrible que decir ahora, ¿no? Pero Hitler. ¿Qué? Sí, o sea, él era un pintor absolutamente frustrado, ¿sabes? Dicen que es la raíz de todas sus inseguridades y de todos sus problemas internos con él mismo, ¿no? Que quizás si hubiese tenido más talento, no hubiese pasado lo que pasó. En eso reducen las malas lenguas a un conflicto mucho mayor. Claro. Pero es que es verdad, o sea, es como la base de la construcción
de la maldad personificada en este caso, ¿no? En el caso de Hitler. Y es un talento frustrado, es porque no hay talento suficiente. Entonces esa envidia, pues le llevó por otros caminos. Yo creo que la envidia hubiese encontrado otro camino, si no hubiese sido... Ya, pero por la persona. Claro, hubiese encontrado otra manera de De salir. salir. Total. Y bueno, no sé si quieres como añadir algún punto. Yo sí que te quería preguntar si crees que la envidia como tal puedes, digamos, borrarla, o sea, conseguir no sentir envidia, o es algo con lo que tienes que convivir, ¿sabes? En el caso, por ejemplo, de ellas, ¿crees que habrá un momento en el que no se sentirán envidia mutuamente y habrá un momento en el que simplemente... En este caso no lo sé, porque lo veo como súper arraigado, o sea, es la base de su relación, ¿sabes? Siento que tendrían que evolucionar las dos de una manera que veo muy complicado por la circunstancia en la que están cada una. Ya. O sea, Britney tendría que curarse emocional y psicológicamente, y para eso tendría que tener el apoyo de su hermana curada emocional y psicológicamente, juntarse, hablar y curarse la una a la otra, Ya ¿no? tendrían que pasar muchas Tendrían que hacer muchísimo trabajo cosas para y que... total. Y el Y en contexto, general, ¿crees que sí que puedes conseguir no sentir envidia? yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, siento que viene O sea, de... cuando sientes una profunda. Sí, yo creo que viene de un problema contigo mismo. Y si tú pones el trabajo para curar eso que está mal contigo mismo, que hablamos mucho aquí de a nivel psicológico, a nivel de inteligencia emocional, pero es verdad que es la base de todo. O sea, si tú tienes un problema, porque a lo mejor te lo han dado tus padres, o a lo mejor te has creado en unas condiciones súper complicadas, pero eso no implica que tú vayas a ser mala persona o tú vayas a sentir una frustración increíble con respecto a ti mismo. Y si las sientes, es otra vez lo que te decía antes, es lo que haces con ello. Que es muy fácil hablar desde nuestro púlpito de irrealidad, ¿no? De Ya. Se nos perfección, olvida de... aclarar que todo lo que hemos contado es nuestra Es nuestra opinión. opinión, No... absolutamente. Nada de lo que decimos es categórico. Nos hemos equivocado seguro. No nos creáis. Y no sé qué más para que no... No sé. Por Es si acaso que... de repente hemos dicho algo problemático. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Es que... Ya, a ver, la verdad es que llega un punto que ya sientes que es lo que hay, ¿eh? Es que es lo que hay. Pero bueno, volviendo al tema de la Sí. envidia, yo creo que una envidia arraigada viene de un problema muy gordo contigo mismo. Y una vez eres consciente de ello y quieres cambiarlo, que es lo más difícil, sí se puede resolver. Porque luego lo que tienes es, lo que te queda es ese retazo de humanidad, ¿sabes? De que ves algo que a lo mejor ansías o deseas y sientes esa pulsión de decir, jo, qué envidia, qué suerte tiene esta persona o qué tal, pero no define quién eres o no define tus actos con respecto a la situación. No sé, es lo que yo creo. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que puede llegar un punto en el que si tú trabajas mucho en ti mismo, me parece una palabra un poco así, Sí, pero pero es que trabajas en tu salud mental, intentas como, pues eso, centrarte en ti mismo, en tus prioridades, en qué quieres, en lo que te gusta. Cuando estás en ese punto no necesitas una némesis, no necesitas un contrapunto o alguien para que tu realidad tenga sentido, porque la tuya en sí misma ya lo ya lo tiene. tiene. No necesitas a alguien sobre quien proyectar tanto lo bueno como lo malo. Exacto. Totalmente, es que es eso. Es cuidarte a ti mismo. Yo creo que es la base de todo. Pero A ver si bueno, se cuidan mentalmente. sí. Mientras tanto nos cuidamos nosotros. Nosotros nos estamos intentando... Hombre, mira cómo... O sea, yo te he dicho que estoy en un momento ahora mismo que arraso. Claro que sí. Si no me gusta, cambio. Cambio de aires, Efectivamente. cambio de energía. De gente, De gente. que lo hablaremos. Yo también, yo Es me siento verdad. así un poco. A lo mejor no de una manera tan radical, pero sí que me siento como en un momento como de transición. 2026, año del caballo de fuego. ¿Eso qué quiere decir? Es según el año nuevo chino. ¿Y qué Es un quiere decir año el caballo? para tomar decisiones, para emprender nuevas cosas. Bueno, como Es un año de nosotros. transición, o sea que Sí, yo literalmente me siento así un estás, poco. o sea, estás encapsulada en tu año. Fíjate, Estás conectada. estamos conectadas. Estamos conectadas. Pues nada, chicos. Esperamos que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el siguiente.
que va a ser bastante prontito y va a ser muy interesante. Sí, como siempre. No podemos decir mucho, pero os va a encantar. Sí, seguro. Y pues nada. Pues nada, chao. Chao.